Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en este día ya, pues prácticamente terminando la semana? Yo les agradezco mucho que se empiecen a conectar en Tomando el Pulso, donde escuchamos todas las voces y respetamos los diferentes puntos de vista. Esta es la tónica y este es el sentir de este programa. La semana pasada estuvimos platicando con la síndico procuradora de Tijuana, con Meli Espinosa, y bueno, hoy vamos a tomarle el pulso a lo que ha sido en estos meses el gobierno de Morena, y por eso le hemos titulado Avance o retroceso en Baja California, como una pregunta que esperemos poder responder y hacer este análisis, bueno, mis invitados, pero donde ustedes también evidentemente pueden participar. En unos días más, el 1 de octubre, será cuando los ayuntamientos cumplan un año de haber asumido el cargo, los alcaldes. Y el 1 de noviembre lo cumplirá el primer gobernador de extracción morenista en Baja California, Jaime Bonilla. Los que ya tienen un año, desde agosto, son los diputados. Entonces, creo que es un buen momento para hacer un análisis de cómo han estado las cosas, de hacer una evaluación. Y bueno, también hay que decirlo, en poco tiempo habrá elecciones y es importante ir viendo qué es lo que vamos a hacer con nuestra decisión, con nuestro voto secreto en las urnas. Así que vayan tomando el pulso. Morena, avance o retroceso en Baja California. Quiero presentar a nuestros invitados, quienes son voces participativas, críticas. Los conozco desde hace ya mucho tiempo. Sus voces críticas no son de ahora, son de hace muchos años. Son líderes de opinión de la región, cada uno desde sus diferentes trincheras. Entonces, quiero saludar en primer lugar a Carlos Atilano, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, a las órdenes, Pati. Gusto en estar en tu programa y compartir micrófonos con dos grandes panelistas como lo son Juan Manuel Amigo Hernández Niebla y Antonio Eras, para servirte. Muchas gracias. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Juan Manuel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, con el gusto de estar con los panelistas y contigo de nueva cuenta, y le mando un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y Antonio Eras, un periodista de mucho prestigio aquí en nuestra región, director del Lindero Norte y corresponsal, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Corresponsal de la jornada en Baja California. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto en saludarte. Muy bien, Pati, gracias. Contento de estar contigo. Siempre es grato estar con una voz reconocida, un trabajo importante dentro del periodismo, como es tu caso. Y bueno, también con dos figuras señeras, pues, en cuestiones de políticas públicas y de la administración, como es el caso de Ciudadanos, los dos, ¿no? Por fortuna, Juan Manuel y Carlos. Eso creo que abre mucho la esfera del diálogo, pues. Correcto, muchas gracias, Antonio. Bien, entonces, está sobre la mesa esta pregunta para la gente que nos esté sintonizando, que yo creo que vale la pena decir por qué hay un avance, si tú lo crees así, o porque hay un retroceso, si tú lo crees así, y poner un argumento, nada más si quieren, no lo hagan tan extenso para que haya la oportunidad de comentarlo aquí con mis amigos invitados el día de hoy. Yo les pediría, en primer lugar, a mis invitados, que a reserva de que en un momento analicemos varios temas de la función pública a detalle, porque vamos a ir desmenuzando algunos temas a detalle, quiero pedirles si nos pueden dar una calificación, como nuestros maestros lo hacían en la primaria, del 1 al 10, de la administración de Morena en Baja California, de lo que han sido estos meses. Carlos, si quieres empezamos contigo. Adelante. Sí, cómo no, Pati. Mira, yo difícilmente le daría una calificación aprobatoria al gobierno del estado de Baja California, porque Morena llega a nivel nacional y a nivel local con enormes expectativas. Morena se constituyó como la gran esperanza de México y hay que decirlo abiertamente, ha sido un fracaso. No ha habido
tal cuarta transformación, ha sido una enorme decepción. Y aquí en Baja California, yo creo y estoy convencido que prácticamente al año de cumplirse de esta administración estatal, pues nos ha dado claras muestras de que no hay un rumbo, no hay una directriz. Es un gobernador que se ha empeñado sistemáticamente en trastocar la democracia estatal, en trastocar el espíritu del Estado de Derecho. Es un Estado recaudador exclusivamente. Yo creo que no tenemos un gobernador, tenemos un funcionario que se ha empeñado en ser director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Ahí prácticamente despacha todos los días. Desde que llegó a su gestión, lo que ha estado haciendo es generar más impuestos. Lo primero que hizo fue, recordarán ustedes, dejar de lado el tema de los moches, un tema que surgió desde antes que tomaran posesión, un escándalo de varios funcionarios que aparentemente habían recibido cantidades de dinero para tener contratos o puestos en esa administración. Y él no quiso llevar a cabo ninguna investigación. Cuando su secretaria de la Función Pública dijo, vamos a investigar, luego le puso un alto, se la llevó a las sesiones de bienestar, a las jornadas por la paz, y le puso un estate quieto con ese tema. Posteriormente vimos cómo el gobernador ha querido aprobar y ha aprobado con la subordinación del Congreso del Estado una serie de leyes que han trastocado gravemente a la democracia. Primero fue la famosa ley Bonilla, que pretendía agenciarse sin más 3 años de gobierno. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe de autoridad sobre la mesa y dijo, no puede modificarse la Constitución para violar la Constitución. Hay un fraude a la ley y no puede pasar esta situación y se considera inconstitucional. Y de ahí se vino una sucesión similar de actos totalmente inconstitucionales. Y no quiero detenerme, solamente a señalar, por ejemplo, el decreto que emitió para la toma de la caseta de playas de Tijuana, violentando jurisdicciones federales. Recientemente tuvimos la famosa ley Gandaya, donde se aprueba en el Congreso la facultad de diputados, presidentes municipales, para reelegirse sin necesidad de dejar el cargo. En plena pandemia, lejos de crear un programa de apoyo económico para los pequeños y medianos empresarios, nuevamente una actitud recaudatoria, una ley que los obligaba a los negocios para reaperturar mediante el pago de una cuantiosa cantidad, 27,000 pesos nada más por reabrir sin nada a cambio. Entonces yo creo que lejos de ser un alivio a los enormes problemas que tenemos en el Estado y en el país, han venido a agravarse, y no digamos el tema de la inseguridad pública, que hoy por hoy sigue siendo el gran talón de Aquiles de todos los gobiernos, pero muy especialmente del gobierno de Morena, que en Baja California, el ingeniero Bonilla dijo, no puedo con la delincuencia, la dejó de lado, ya no asiste a las juntas de coordinación, a las mesas de trabajo, inclusive llegó a pedir que se corriera al secretario Ayón de Tijuana por ese enfrentamiento sin sentido que mantiene con el presidente municipal de Tijuana. Entonces tenemos un gobierno que lejos de apostarle a la coordinación tal y como lo impone la Constitución, pues hay confrontaciones, hay desentendidos y privilegian los pleitos políticos y la próxima sucesión electoral a los grandes problemas del Estado y del país. Hoy Baja California tiene cerca de 2,000 muertos en Tijuana nada más. En este periodo que tiene Arturo González Cruz, a nivel nacional tenemos más de 60,000 muertos, más los 70,000 de la pandemia. Estamos en una verdadera crisis que el gobierno no atina a reaccionar de manera adecuada. Entonces, Carlos, no te atreverías a dar un número, pero es reprobatoria la calificación. Es reprobatoria y bueno, yo me siento corresponsable porque vengo apoyando un movimiento de cambio de posición hacia la izquierda desde hace 18 años y cuando veo estos resultados, la verdad me siento corresponsable porque no era por lo que trabajamos. Nosotros estudiamos el gran proyecto alternativo de nación que se gestó. Yo fui de los organizadores de los foros temáticos aquí en Tijuana, en Baja California, donde estuvo la secretaria de Gobernación, la de Economía, la de Cultura. Discutíamos grandes temas de cara a la población y nada de lo que se prometió se ha hecho. Te puedo decir que Baja California está olvidada, no hay recursos. Entiendo que hay un desencuentro entre gobernador y presidente de la República donde nos cierran la llave de los recursos. Si gustas todo eso,
Claro. Y todos los temas que tú ya de alguna manera los fuiste mencionando, ahorita los vamos a desmenuzar y ahí ya nos podrás Con gusto, Pati, profundizar más tu crítica, Carlos. Muchas gracias. Antonio Eras, tu calificación, ¿cuál sería de estos meses que han sido de gobierno morenista? Pues como a nivel educativo ya no puedes reprobar a nadie, entonces tendría que ser algo así como por decreto. Pero si nos vamos a mis tiempos, donde había una evaluación y eran números, ya sin duda coincido con Carlos, no es aprobatoria, llegaría a un 5. Está partido la administración pública estatal, está partida. Creo que hay avances en términos generales. Bueno, me voy más atrás. No hay un diseño de la administración pública estatal. No hay una estrategia. Lo que se ha venido haciendo es generar una serie de iniciativas para una reforma de pegote, no una reforma integral del Estado. O sea, venimos de una pésima administración pública del Partido Acción Nacional que decantó, por supuesto, con Francisco Vega de la Madrid, pero entramos a otra que genera caos, a pesar de que tienen la mayoría en el Congreso y a pesar de que del mismo partido son los 5 gobiernos municipales. Y yo creo, o no creo, yo soy cierto, que en Baja California gobierna Morena, sí, pero realmente quienes gobiernan es esta fusión de priistas y panistas y hacemos realidad aquello que acusan a nivel nacional, que es el preanismo, pues, ¿no? Entonces, yo oigo a Carlos y sí conozco su trayectoria. En ese sentido, yo te hablaba hace poquito de lo importante que sean ciudadanos. Y yo, la verdad, difiero mucho en términos de que nos represente a la izquierda, a nivel nacional, ni López Obrador, y por supuesto que Bonilla menos. O sea, del lado de la acera, no sé quién está de esta acera, y a mi edad, a los 62 años, después de cumplir en próximo febrero 40 años, sigo siendo oposición, ¿no? Y entonces, lo que hicimos en los movimientos estudiantiles, lo que hicimos en el trabajo que hemos venido desarrollando, pues pareciera que nos jugaron el dedo en la boca, pues, ¿no? No pareciera, o sea, nos lo jugaron. Entonces, en ese sentido, no haré nunca un periodismo de activismo comprometido con una causa. Lo que sí es refrendar este trabajo que venimos haciendo en Lindero Norte, que es el periodismo como un contrapoder, como algo crítico, no en contra, pues, de las instituciones, no en contra de los políticos, no, sino simplemente lo que necesitamos es seguir manteniendo una postura crítica, porque creo que son momentos del despertar y, sin embargo, sí le daría una buena calificación a estos sectores de la sociedad, en términos etarios, pues, de estos jóvenes que empiezan a participar. Pero lamentablemente eso no se ve en las urnas en términos porcentuales, porque sigue votando apenas el 30% del padrón electoral. Y si ustedes ven sobre el tema que hablaban y ahorita nos metemos a la cuestión de seguridad, es una vacilada lo que tenemos. Entonces, nosotros acá en Mexicali percibimos todo lo que implica, pues, el Estado, la parte de Estado, pues, como institución, ¿no? Y vemos un caudillismo, vemos una omnipresencia, vemos un control, no de un político, de un empresario metido a la política que contrató a sus operadores, y los operadores les han salido muy malos, por cierto. En términos generales, pues hubiera sido mejor que por inasistencia, por default, hubieran reprobado el curso, pero con una gran asistencia, simplemente
los resultados son muy desfavorables para la sociedad baja californiana. Ok. Antonio, gracias. Juan Manuel Hernández Niebla, ¿te atreverías tú a dar una calificación? Mira, Pati, primeramente te diría, no podemos calificar una sola administración. Tenemos que calificar 6 administraciones, porque estamos hablando de 5 ayuntamientos y de un gobierno del estado. Creo que si pudiera calificar este primer año de gobierno, yo te diría, a Morena le ganó la arrogancia. Y le ganó la arrogancia de haber ganado de la manera que ganó en las urnas. Su enfoque es muy diferente al de los gobiernos anteriores. Ellos tratan de gobernar para la gente, para el pueblo. A veces juegan demasiado hacia las tribunas y no se enfocan en lo que verdaderamente cuenta. ¿Por qué? Porque ellos buscan un interés de partido, un interés electorero en el proceso que están viviendo. Si tuviéramos que calificar con una aprobación o desaprobación cada uno de los gobiernos, te diría Tijuana reprobado, te diría Mexicali en un periodo de arranque todavía, te diría Tecate reprobado, te diría Ensenada va bien, se le ha invertido mucha infraestructura, se le ha invertido mucha dinero a la administración ensenadense. Te diría Rosarito reprobado y te diría el gobierno de Baja California no termina de arrancar. Y no termina de arrancar, que es algo muy preocupante, porque ya se les fue un año de gobierno y les queda uno más. Entonces, creo que ellos, mira, si lo analizamos contra las administraciones anteriores, si recordábamos, los ayuntamientos eran de 3 años y decíamos 1 para aprender, 2 para ejecutar y 3 para buscar la siguiente chamba. Y lo que está pasando ahorita es que el primero fue de medio aprendizaje por esta arrogancia que te menciono que hubo, y el segundo es para buscar chamba. Y lo que estamos viendo es precisamente eso, ¿no? Ya una competencia electoral que los tiene confrontados dentro del mismo partido, donde se les está olvidando administrar para lo que fueron elegidos. Muy bien. Es ya la disputa por, aunque no se diga abiertamente, de quiénes serán los candidatos o no, que mantiene también esta relación ríspida entre el gobernador y específicamente el presidente municipal de Tijuana, porque en algunos mensajes que él ha dado así lo ha señalado. Para aquellos ajenos a la política o que son indiferentes, ahorita decía Antonio que pues no se sale a votar y es cierto, hay un gran abstencionismo en California, pero yo estoy segura de una cosa, estoy segura de que en estos tiempos pasados, en estos días pasados, ha habido un interés en saber qué va a decir el gobernador, qué le va a contestar el presidente municipal de Tijuana, qué va a decir la alcaldesa de Tecate, qué va a decir ahora el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán. En un hecho sin precedentes en nuestro estado, la gente está pendiente de esta situación donde los protagonistas son, en este caso, el Ejecutivo Estatal y aquellos con quienes no comulga. En tu andar en el ejercicio periodístico, Antonio, ¿habías visto algo así antes? No, por supuesto que no. Es algo que, mira, cuando estaban los priistas, es algo que están innovando Morena, pues, ¿no? O los bonillistas. En la época priista había toda una disciplina y todo el gobernador y se sujetaba a lo que dijera el presidente y los alcaldes al gobernador y bueno, había una disciplina en ese sentido. Llegaron los panistas y crean otra parte de esta cultura de la sujeción y de los grupos. Dijera Ernesto Rufo, llega la onda grupera y entonces empieza a descomponerse el Partido Acción Nacional. Pero esta serie que estamos viendo entre los representantes de Morena, nuestros representantes gubernamentales, es muy triste y lamentable. Y yo no personalizo. ¿Por qué? Porque trato de hacer un análisis sí de los alcaldes, sí del gobernador, pero no de que si me cae bien o mal cualesquiera de ellos, porque a los 6 tengo, creo, buena relación,
pero no personifico. ¿Por qué? Porque simplemente sería muy estéril. Lo que yo sí creo que tendrían que estar haciendo es ver qué es lo que está ocurriendo. Y entonces lo que ocurre es algo muy sencillo, Patio. Yo lo veo muy sencillo. Vemos un gobernador que tiene todo el poder en esto que decía Juan Manuel Arrogancia, esta soberbia, pues, del triunfo, del poder decir, tenemos mayoría en el Congreso, tenemos las 5 alcaldías y todos se sujetan a mi manera de pensar. Los que no se vuelven sus enemigos. Y entonces, no solamente tenemos bronca entre ellos, ¿no? Sino que también sectores de la sociedad, representantes de organismos o de sectores, también influyen en esto cuando debían de echarnos para atrás los fielders y ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque necesitamos ver qué es lo que está pasando en el Estado. Tenemos más de 10 reformas constitucionales en 10 meses. Y una de ellas, que es la más grave, que yo la pongo acá en la mesa, es quién es hoy, de acuerdo a la Constitución baja californiana, el encargado de la seguridad pública en el Estado. No es el gobernador. De acuerdo a la reforma que hicieron para generar la Fiscalía General del Estado, se modificó el artículo 69 y se dio pie a crear un centro estatal de inteligencia. Y a ese se le dotó, nuestros diputados le dotaron la coordinación en materia de seguridad, la coordinación general en materia de seguridad. Y entonces en ese artículo 69, en el 49, donde habla de las facultades del gobernador, lo dejan intocado. Entonces tenemos una situación bicéfala. Pero el Estado carece de una Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, como se ve a nivel federal. Entonces, son mis canicas, son mi gente, y lo que yo diga debe de ser. Y el gran problema es que nos metemos en ese discurso facilón de todos, ¿no? Y ese discurso es, voy a denunciar, eres eso, y empiezan los adjetivos y demás, pero no hay denuncias. Nuestra secretaria de la Honestidad y Función Pública ya debió de haber iniciado todos los procedimientos administrativos sancionatorios para hacer realidad algo e ir en contra de la impunidad, pero no se da. Eso sí, se van a presentar denuncias ante la Fiscalía y no tenemos Fiscalía Anticorrupción. Bueno, sí tenemos, pero no tenemos. Sí tenemos, no tenemos fiscal, no tenemos Fiscalía, porque la Fiscalía que generó, en ese otro cambio constitucional, no tiene personalidad propia. Y la Fiscalía Anticorrupción es para aquellos delitos cometidos por servidores públicos. Entonces es una vacilada lo que están haciendo. Lo que creo que se ha manejado es una manera muy ramplona de pelearse por puestos públicos y realmente no sabemos ni qué es lo que está pasando. Y el peor del caso para ellos es que quien vota son los ciudadanos. Para fortuna de ellos, no hay una oposición. Por lo tanto, lo que haga Morena, que yo supongo que volverá a ganar en las urnas, es algo que se va a dirimir precisamente otra vez en este centralismo de la cultura política mexicana, ¿no? Con esos cacicazgos que se dan y que se han venido desarrollando en Baja California, que es algo muy sui generis, pues, ¿no? Pero sí hay un caudillismo, se da en Baja California. Y entonces, desde tu perspectiva, ya nos lo planteaste así, es muy probable que vuelvan a ganar en las próximas elecciones. Ahorita lo desmenuzamos más, si quieres, Antonio, porque pues ya ves que hablan de una unión de fuerzas de muchos partidos que apenas así, lo cual yo les pregunté a los dirigentes de los partidos si eso no iba en contra de la ideología, o sea, están juntándose como en otras ocasiones lo han hecho y no les salió bien más que para ganar la elección. El PAN y el PRD, por ejemplo, de ideologías contrarias, pero dicen, no, bueno, es que estamos buscando en lo que somos iguales y nuestras similitudes. Ahorita volvemos al tema de seguridad,
que se lo quiero preguntar específicamente a Juan Manuel Hernández Niebla, pero bueno, todos podemos participar en ello. Pero yo te quiero preguntar a ti, Carlos, después de estas denostaciones, acusaciones, reclamos y demás, se dio lo que fue la suspensión de los servicios de salud. ¿Fue una consecuencia, fue como una represalia? ¿Fue una venganza de las autoridades o es como dice la síndico? De las autoridades me refiero a gobierno del estado a través de COEPRIS y de sindicatura municipal, o es como dice la síndico, el ayuntamiento se está victimizando y no hay tal afectación a los servicios de salud. Mira, para nadie es oculto que Meli Espinosa llega a esa posición de síndica procuradora gracias a la voluntad del ingeniero Jaime Bonilla. No es parte ella del equipo de Arturo González Cruz, fue una imposición a su equipo de trabajo. Entonces, Meli Espinosa ha trabajado en función de las directrices del gobernador y no del presidente municipal. Eso nos queda muy en claro a todos, ¿no? Yo creo que fue un exabrupto lo de la clausura de los servicios médicos municipales. No había elementos graves suficientes para trastocar un derecho humano de los derechohabientes a los servicios médicos municipales. A mí me parece grave, muy grave lo que sucedió, inconstitucional, desde luego, y eso pone de manifiesto este enorme y constante enfrentamiento político electoral entre el gobernador y el presidente municipal, que no se detienen ante nada, inclusive en temas tan sensibles como es el de la salud. Yo creo que aquí habría que... Perdón, porque fue algo, me llama la atención que la verdad es que la anomalía o lo que no habían cumplido era una cuestión meramente administrativa. Era una cuestión meramente administrativa. Por ahí se dice que encontraron en un refrigerador un yogurt de una enfermera que ahí lo dejó, que no debería de estar, pero son nimiedades, es una cosa sin importancia, ¿no? Entonces, caray, que no se puede coordinar el Estado y el municipio para decirle, mira, encontré estas 3, 4 anomalías administrativas, te doy un plazo de 3 días para que las repongas, para que tomes las medidas necesarias para que dejen de estar ahí, pero no suspender el servicio, porque es una cuestión hasta de sentido común. No necesitas ser especialista en derecho, en materia constitucional, para ver que se van a violar derechos humanos. Es de sentido común. En plena pandemia, donde estamos teniendo Baja California uno de los números mayores en muertes y de presencia de contagios, ¿cómo se les ocurre suspender los servicios públicos municipales? Quiere decir que ese enfrentamiento político, ya muy claramente por la sucesión, porque a todos nos queda claro que Arturo González Cruz o se quiere reelegir o quiere ir por la gubernatura y no es parte del equipo de Bonilla, y él quiere nombrar a sus sucesores, y en ese espacio de enfrentamiento se llevan a la ciudadanía, y eso es lo grave. Cuéntanos tú que estuviste muy cercano a ellos cuando tú querías ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Tijuana, pues, ¿cómo era la relación entre Arturo González Cruz y Jaime Bonilla? Tanto así que, no obstante, hubo una encuesta cuestionada, pues Bonilla le alzó el brazo a Arturo González. ¿Qué habrá pasado entre ellos? ¿Tú qué sabes? Mira, justo ahorita se te fue la imagen, dije, ya. Es que me iba a entrar una llamada, pero ya la cortamos. Platíquenos, ¿qué pasó? Ayer, creo que fue ayer, Denise Merker le pregunta al presidente municipal de Tijuana en entrevista a Arturo González y le dice, ¿qué pasó? ¿Hubo una desaveniencia? Te preguntó que si tú querías, lo que tú dices ahorita, que si tú querías ser el candidato a la gubernatura y te dijo que él tenía otras ideas y no quería que fueras tú. Y el presidente municipal de Tijuana pues dijo, no es eso. Entonces, ¿qué es? Mira, Pati, lo que te puedo comentar es que nunca hicieron equipo Arturo González Cruz y Jaime Bonilla, no forman parte de los mismos cuadros políticos. Ha habido entre ellos siempre muchas desavenencias. Lo que no soporta el gobernador es que nadie se le salga de control. Entonces, cuando ve a un presidente municipal que se va a la Ciudad de México a ver ciertos funcionarios, eso le molesta, quiere que todo pase por su conducción y su aval y su autorización. Entonces, nunca hicieron equipo, y hoy menos porque está en puerta la sucesión.
Arturo González Cruz quiere crear su propia ruta al margen del gobernador Bonilla, estableció sus propios contactos a nivel nacional con directivos de Morena, y hoy ahí están las consecuencias, ¿no? Dos personajes peleados, enfrentados en una lucha que parece no tiene fin. Yo creo que los grandes perdedores somos los bajacalifornianos. No veo yo la luz al final del túnel, no se van a poner de acuerdo porque son dos expriistas acostumbrados como patrones, como empresarios, a que se haga lo que ellos dicen. Entonces no se entiende, no hay forma de que se entiendan, y son personajes antidemocráticos. No se van a someter a asambleas, no se van a someter a procedimientos que marque el partido. Ya vimos a Bonilla creando su propio consejo directivo estatal al margen de lo que ya se determinó, desconociendo a Ismael Burgueño. Entonces dan claras muestras de que ellos son para determinar y no someterse. Entonces yo creo que en ese sentido viene una crisis muy fuerte para Morena, que ya le pasó al PAN con Fox. No tienen toda la estructura para atender el partido, Acción Nacional, y ser gobierno, y les está pasando lo mismo a Morena. Están destinados ahorita enfocados en gobernar y no tienen una estructura de gobierno que le dé cauce a los siguientes procesos electorales. Entonces viene una crisis muy fuerte que, coincido con los panelistas, Morena tiene en estos momentos la sartén por el mango, tiene la preferencia electoral, pero si no logran salir en unidad, se les puede complicar el próximo proceso electoral en el 2021. Muy bien, Carlos, gracias. Ahora, otro de los temas insistentemente criticado en esta mañanera del gobernador Jaime Bonilla contra Arturo González Cruz es el tema de la seguridad. Cuando dice que las cosas están graves, están mal en Tijuana, entonces Arturo González le revira y dice, bueno, lo que pasa es que tú has dejado de asistir a las mesas de seguridad, y entonces Jaime Bonilla le dice, no, claro que he estado ahí, he estado por Zoom en estas mesas de seguridad. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién miente? Una de las consecuencias de esta controversia morenista verbal, de estos dimes y diretes, fue la salida de Jorge Ayón, del secretario de Seguridad Pública de Tijuana, ya lo mencionaba creo hace ratito Carlos, de las mesas de seguridad. Ya lo expulsaron a Jorge Ayón en un hecho que se percibe así, como una venganza. ¿Qué implicaciones tiene esto, Juan Manuel Hernández Niebla? Bueno, primeramente, estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionó Antonio Heras hace un rato. Bajo la nueva normatividad, el responsable de la seguridad en el Estado es el fiscal general, no el gobernador del Estado. En términos de normatividad, él tiene las policías, él tiene la inteligencia, él tiene la procuración de justicia. Si tú ves el organigrama del gobierno del Estado, pues el rubro de seguridad ya no está ahí. Sin embargo, el gobernador sigue siendo el jefe político del Estado y es el único que puede tener la capacidad y la autoridad para poder hacer que todas las fuerzas policíacas del Estado se conjunten y trabajen de una manera coordinada. Bajo ese efecto, creo yo, el gobernador tiene la facultad moral de cuestionar a cualquiera de los secretarios y de los directores de seguridad pública que tienen cada uno de los municipios. Y si él considera que existe una pérdida de confianza, debe tener también la facultad de solicitar que no se participe en estas mesas de seguridad o mesas de coordinación. Creo que aquí lo sui generis es que este asunto se hace a través de los medios, no se hace a través de las estructuras internas, como era una práctica en el pasado. Este asunto de directores o secretarios presuntamente corruptos o coludidos no es nada nuevo, Pati. Nosotros tenemos ya muchos años en los temas de seguridad. Ha habido cuestionamientos de este tipo en el pasado, pero finalmente eran cosas que se platicaban o que se negociaban en privado, y finalmente, pues el gobernador como jefe político tiene esa facultad para cuestionar a cualquiera de ellos. Creo que aquí sí hay un cariz político en todo lo que está pasando. También tenemos que ser muy realistas, ¿no? Hay una pugna entre gobernador y alcalde, y bueno, el gobernador decide pegar en una de las líneas de flotación del alcalde, que es el tema de la seguridad, porque todos sabemos que en ese asunto, pues no solo no hemos avanzado,
creo que nos hemos retrasado contra lo que estaba sucediendo todavía en el pasado. Los cuestionamientos al secretario de Seguridad Pública de Tijuana creo que son genuinos. Yo lo llegué a platicar directamente con él, diciéndole algunos de tus elementos policíacos están extorsionando americanos, están extorsionando personas. Le di casos, le di hechos, le mandé fotos de policías que lo estaban haciendo y nunca tuve una respuesta. Entonces, en este asunto de la seguridad, como en todos, se peca de omisión o se peca igual de acción. Finalmente, el alcalde es el jefe político de la ciudad y él tiene la obligación de hacer que todas las cosas transcurran en orden. Y si los policías están extorsionando y si los policías están corruptos, quiere decir que tanto alcalde como secretario de Seguridad Pública lo están permitiendo. Entonces, más allá de la política, Pati, y de las formas que yo las cuestionaría, pues creo yo que sí existe un asunto muy delicado en la policía de Tijuana. Entonces, recapitulando, independientemente de lo malo de este pleito casado entre el gobernador y el presidente municipal, algunas acusaciones y algunas cosas que se están diciendo son ciertas. Desde tu perspectiva, Juan Manuel Hernández Niebla debe de renunciar o pedir licencia, al menos el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. Totalmente. Creo que él debería de pedir una licencia para dejar que las cosas tomaran su curso, para que Tijuana vuelva a la mesa de seguridad. Tijuana es el responsable del 52% de la incidencia delictiva en el estado, Pati, del 71% de los homicidios que se cometen a nivel estatal, y tenemos el 80% de los secuestros, por mencionar algunas cifras. Sacar a Tijuana de la mesa de seguridad se convierte en una sin razón. No hay razón de tener mesas de seguridad si Tijuana no está participando. Ok, muchas gracias. Por otro lado, el expresidente, hablando de este mismo tema, el expresidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, el Patas, en algunos momentos, cuando se le llegó a preguntar sobre el tema de la seguridad, dijo que el tema de la seguridad, pues no era tema. Eso, en ese momento, él no iba a hablar de la seguridad. Con Arturo González pasa una cosa distinta. Arturo González Cruz deja de hablar del tema de la seguridad. Si uno ingresa a la página de Facebook, a las redes del presidente municipal de Tijuana, lo vemos trabajando, compartiendo lo que está haciendo, pavimentando calles, en las obras, en algunas actividades. En estos días tan complicados, el fin de semana pasado, hablando, ya nos dirás tú también, Antonio, cómo está Mexicali, cómo lo ves tú en esta materia, pero hablando específicamente de Tijuana, pues se incrementaron las ejecuciones. A mí se comunicaron amigos periodistas de Monterrey, me dijeron, ¿qué está pasando en Tijuana? ¿Qué pasó esto en un mercado? Hubo secuestrados que fueron ejecutados, cosas terribles, casi todas en 24 horas. Y luego este caso tan lamentable de este pequeñito, que después de que hacen un estudio, un peritaje, determinan que murió a consecuencia de esta bala perdida de un policía municipal de Tijuana, y hay inconsistencias en las declaraciones de ellos. ¿Qué pasa, Antonio Heras, cuando hay un vacío de información? Cuando no se habla de uno de los temas centrales de los que tendría que estar hablando el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, porque cuando él asumió la presidencia municipal, también decidió ser presidente municipal para atender el problema de la seguridad. No, claro. Yo sí difiero de lo que dice Juan Manuel en cuanto a la renuncia, porque daría como un hecho de que está incumpliendo en algo. Ajá. Y yo creo que aquí lo más importante... Perdone que te interrumpa, más bien es pedir licencia, la que mencionó renuncia fui yo. No, aunque fuera, o separarse del cargo, no, ni eso. Lo que tienen que es verse como a nivel institucional y discutir qué va a pasar. Mira, yo me acuerdo mucho de Juan Manuel, que desde el 2017 viene diciendo algo que es muy certero. No hay una estrategia de seguridad en Tijuana, pues, ¿no? Y eso se dio con los priistas, alcaldes, ¿no? Y se dio también en el gobierno panista. Y ahora se da igual. O sea, cuando tú no hablas de una situación que está ocurriendo o lo das, pareciera que estás aceptando una culpabilidad. Y aquí no es de culpas.
Aquí es cómo resuelves una situación tan fuerte como la seguridad. Eso puede pasar aquí en Mexicali y puede pasar en Ensenada. De hecho, está pasando en Ensenada, pues, ¿no? Cuando vemos cómo los delitos de alto impacto van creciendo. En Mexicali el problema de feminicidios es gravísimo y la violencia intrafamiliar también. Entonces, no hay que perder de vista una cosa, Patricia, y eso yo los invito a Juan Manuel y a Carlos. ¿Qué pasó con la policía, con las policías estatales? ¿Qué pasó con la PEP, acusada de corrupción desde que nació en el 2002? ¿Qué pasó con la policía ministerial? Se juntaron en la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia, ¿no? De investigación, perdón. ¿Qué es lo que hizo el fiscal general? Muy sencillo, traerse integrantes de la Guardia Nacional para hacer trabajos de inteligencia, para hacer trabajos de operativos y de campo, porque no confía en esos elementos que forman su Guardia Estatal. Y dijo que iba a haber un periodo de gracia, de prueba, pero no sabemos cómo ha ido la evaluación. Ese es un problema también muy grave, porque hay desde al menos este siglo, vaya, vemos una confrontación entre policías estatales preventivos y ministeriales en su época, con los municipales. Entonces, Tijuana, sí, por supuesto, al tener más de la mitad de la población de Baja California, pues obviamente se generan esta situación de incidencia delictiva. Pero ahí te va otro dato. El 89.7, no sé cuándo él trae el dato, de cifra negra. Entonces, sí. ¿A partir de qué evaluamos? Evaluamos de estimados, ¿no? Sabemos cómo está la situación y tenemos un problemón en el estado, porque si cierran o ajustan Tijuana, la delincuencia también se mueve hacia, bueno, se ha pasado con Ensenada y Rosarito. Como el efecto cucaracha que le llaman, ¿no? ¿No? Se van a los municipios colindantes. Sí, llegaron a Mexicali en el caso de los secuestradores el siglo pasado, a fines del siglo pasado, pero estos grupos del narcomenudeo se está manejando en toda zona costa, ¿no? ¿Por qué? Porque Tijuana sigue siendo un espacio precioso para la actividad económica, sobre todo para la ilegal. Entonces, cuando no se da esa información, se genera una especulación. Pero también es cierto que nosotros como periodistas, por lo que estamos obligados es a buscar información, no solo a la declaración, Pati, sino necesitamos empezar a buscar derroteros, otras cosas que están manejando. Y por ejemplo, pongo otro dato en la mesa. Hace una semana, 15 días, la Auditoría Superior del Estado publicó el informe semestral del ejercicio, de los resultados de la fiscalización del ejercicio 2018 en Baja California, que fue, corríjanme si digo un exabrupto, fue uno de los años más de señalamientos de mayor corrupción en el Estado y con problemas muy graves de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que dice la Auditoría Superior del Estado ya dentro de la mayoría morenista? Pues que no pasó nada. O sea, que todo está muy bien y avanza allá de las cuentas públicas, ¿no? Que eso no hay una consecuencia jurídica si no las autorizan. Pero la fiscalización del ejercicio de evaluaciones de desempeño y de cumplimiento financiero, te hablan de que no hubo absolutamente nada, no hay sancionados, no hay denuncias presentadas y todavía lo peor es que no hay informes individualizados. Entonces, estamos muy bien. ¿Y eso qué es? Pues simplemente una gran simulación que nos están haciendo creer qué es lo que está ocurriendo. Y cierro con esto. Nosotros vemos desde hace 3 meses un reporte de auditoría a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, realizado por una empresa contratada para hacer la auditoría, no para hacer la persecución y el cobro de cartera vencida. Pero bueno, nos han vendido de que ha habido problemas muy fuertes. Bueno, el máximo órgano fiscalizador del Estado, ya con un tipo nombrado por la 4T,
dice que no pasó absolutamente nada en la CESPETE en el 2018, que hay un manejo razonable de los recursos públicos de esta paraestatal. Entonces, esta simulación la tenemos que ver, pero en términos periodísticos. O sea, lo que a mí me diga, lo que diga Bonilla o lo que diga González Cruz, pues son dichos, nada más. Es un complemento al trabajo periodístico. Lo que hacemos nosotros, lo que recogemos, es finalmente lo que debemos de estar publicando, ayudados con las organizaciones sociales y ciudadanas, y sobre todo con estudiosos o gente que está comprometida en materia de participación, en materia de seguridad, como son los panelistas que nos acompañan en este programa tuyo, ¿no? Claro, y estar dispuestos también a ir más a fondo en los temas y pues no ser tan del agrado del gobernante en turno. Esa es la verdad. Claro. Y en este sentido, entonces, en lo que tú mencionaste muy claro desde el inicio de este programa, la falta de una estrategia, la falta de acción de quien debe de tomar el control del tema de la seguridad, que es el fiscal general, de esta simulación, de acuerdo a lo que hemos vivido antes, sí tenemos que contrastar con el pasado. A veces yo escucho que les molesta mucho que el presidente de la República recurra al pasado. Pero independientemente de todo, si no recurrimos al pasado, parece que se nos olvida y entonces añoramos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, porque los tenían esclavizados, después se quejaba de que quería regresar a estar allá, ¿no? Que era mejor eso. Entonces yo te pregunto, claro, al final haremos un análisis ya, como un resumen, o daremos una conclusión. Pero entonces, Antonio, ¿estábamos mejor antes o estamos igual o estamos peor? En este sentido de lo que tú manejas. Fíjate que lo que yo creo es que estamos peor porque no se hizo un diseño de Estado, no se hizo un diseño de las instituciones. Se metió, o pienso que se quiso igualar a lo que pasaba en Chiapas cuando Amador fue el ministro de no sé cuántas cosas. El problema es de que no se dieron cuentas, ándale, de justicia, no se dieron cuenta que quedaban cuestiones muy, muy flacas, ¿no? De patada de palo. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, a nivel federal, tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí no existe. ¿Qué es lo que estaba antes? El problema de antes, no los 30 años del panismo, pero al menos los últimos 6 sí, vimos una corrupción rampante. O sea, el problema de la corrupción no se puede justificar si está mejor ahora que antes. El gobierno actual también entró con su primer paso fue de corrupción. Entonces, yo siento que es más importante, Pati, Carlos, Juan Manuel, de cómo la misma ciudadanía, los mismos ciudadanos van caminando hacia una exigencia de mejores gobernantes, de mejores instituciones, de una mayor participación. Eso creo que es hacia donde debemos de apostarle. O sea, ya como se llame el funcionario o la sigla a la que pertenezca. O sea, sí es el jefe político, el señor Jaime Bonilla, pero de una parte de ese sector político o de esa clase política. Ya no tenemos los grandes políticos de antaño que se hablaba, pues, a nivel nacional. Tenemos simples seguidores, afiliados, agremiados, y ya no vemos ni discursos incendiarios, vaya, ¿no? Que veíamos antes en el Congreso. Yo cubro Congreso desde la 13ª legislatura, y ya no vemos, o sea, vemos simplemente gente que levanta la mano y que dice, que deja de decir, o sea, pero ya no están los grandes políticos. Y entonces, esos espacios se han ido llenando con gente como Carlos Atilano, como Juan Hernández Niebla. Entonces vas bordando situaciones. Y los gobernantes, ¿sabes cuánto dura o 6, ¿no? Porque se desfondan. O sea, ¿quién nos dejó? O sea, hay momentos muy agradables que a mí se me antojó que el grupo Minarete podía ser pues un resonador importante de las políticas públicas,
pero realmente pues no ha pasado mucho, ¿no? Y hay gente que yo estimo o que considero de nivel, pero no tenemos una clase política. Nuestra clase política está en formación en el caso de Morena. Hay muchos jóvenes que vale mucho la pena ver, y si bien es cierto, no todos, que no coincido con la administración pública de Bonilla, también considero que hay cuestiones importantes que vale la pena hacer un replanteamiento, que por la pandemia no se puede hacer, en el caso de los desayunos escolares, ¿no? Sí. Creo que es importantísimo, sobre todo en zonas marginadas, es muy importante ese tipo de situaciones, pero bueno, ya me callo. Voy a leer algunos de los comentarios de la gente, luego se van escondiendo conforme pasa el programa. Dice Felipe Raúl, saludos al licenciado Atilano. Isabel Alonso, así es, en pandemia es inhumano cerrar un servicio médico. Aliemio Ceguedas, saludos licenciado Carlos Atilano. Saludos Juan Manuel Hernández Niebla, experto en temas de seguridad, Lupita Rosales. Gina Villalobos, hola Pati, saludos Juan Manuel Hernández Niebla. Dice Lupita, por sus egoísmos políticos están muriendo muchas personas, entre ellas mujeres, por los feminicidios, desapariciones, secuestros. Gustavo Alcocer Pérez, saludos Pati, Carlos Atilano, demás invitados. Carlos Nájera, buenas noches Pati, en la gloria los policías te quitan hasta las monedas y lo peor, la calle Miguel Hidalgo da vergüenza, es un tierrero, no puede salir en la noche. Isabel Alonso, mientras determinan quién debe resolver el grave problema de la seguridad en Tijuana, los ciudadanos estamos en manos de la delincuencia día a día. Joel Meras Puente, igual lo que digas tú, ahí sí no entendí, a lo mejor se está refiriendo a lo que decíamos en ese momento. Joel Meras Puente, estamos mejor solo con el que ya no esté el PAN. Muy bien, dice Vivi Montaño, el presidente López Obrador no soluciona nada. Él mismo se burló de la violencia que existe, dijo que los secuestros suceden porque hay ricos cuando sabemos que secuestran a todo tipo de gente y la mayoría de empresarios dice puras tonterías. Bueno, no recuerdo, Vivi, haber escuchado a López Obrador decir eso, pero ese es tu comentario. Ok, ahora, ¿cómo les creemos le creemos a los gobernantes en turno? Es decir, en el tema de las despensas, va el periodista pregunta y tal, pero como dice Antonio, pues hay que ir a investigarle. Nos facilitó el trabajo la tan criticada síndico procuradora, porque ella grabó todo a donde se metió. Y hay muchísimas despensas que estaban abandonadas en plena pandemia. Curiosamente, no sé si ustedes se fijaron, pero curiosamente eran despensas de gobierno del estado que tenían guardadas. Bueno, si no las iban a entregar, ¿para qué las recibían? No sé, me pregunto yo. Pero también había despensas echadas a perder, había medicamento caduco, y sí o no hemos escuchado al presidente municipal de Tijuana decir que le cerraron ahí el DIF, las instalaciones de DIF, porque había dulces caducos. No se sale del discurso de dulces caducos. ¿Cómo podemos creerle a las autoridades, Carlos? Si vemos una cosa, nuestros ojos vieron las despensas, cómo estaban tiradas en el piso. Una cosa es que a lo mejor la síndico procuradora, según los que la critican, no hubiera ido a esos lugares si no se lo mandan, si no le dicen eso es lo que dice la gente, que le tire al alcalde. Pero eso está bien. ¿Qué opinas Desde luego tú? que no, hay demasiada simulación, Pati, en este y en muchos temas por parte del gobierno federal, estatal y municipal. Yo estoy convencido que lo que sucede en Baja California, y especialmente en Tijuana en materia de seguridad pública, es una réplica de lo que está sucediendo a nivel nacional, con un presidente de la República que ha dejado de lado el tema, que no quiere meterse en el tema escabroso de darnos paz y tranquilidad a los mexicanos, con su política de abrazos, no balazos, no ha hecho uso de la violencia oficial que le corresponde al Estado para someter a los criminales. Entonces, está dejando de lado el tema tan importante y que constituye, sin lugar a dudas, la principal obligación de todo gobernante. La Constitución es muy clara, el Estado, la Federación y los municipios deben coordinarse para brindar paz y tranquilidad a los ciudadanos, y es todo lo contrario, hay mucha confrontación. Entonces, yo difiero un poco en que
no esté a John en las mesas de seguridad porque así lo dispuso el gobernador. No, es un tema de que la ley, la Constitución los obliga a coordinarse. Y lejos de eso estamos viendo todo lo contrario. Y lo que ahorita mencionas en ese tema tan que puede parecernos una nimiedad, lo de los dulces caducos, es un mero pretexto para estar desacreditando el gobierno del Estado al gobierno municipal. Lo hizo con su lema en Tecate, lo hizo con sus propios compañeros del partido, con Ismael Burgueño, que le dijo que había sacado 50,000 votos y le había dado 49,999, en plena burla al presidente del partido, ¿no? Entonces, esos videos de las mañaneras son utilizados para denostar, para confrontar, pero no vemos informes de actos de gobierno. Nosotros queremos ver en las mañaneras y en las presentaciones y en los informes de los gobernantes qué es lo que se ha hecho. No opinología, no un espacio para opinar, para decirnos su verdad y que todos entendamos en ese sentido lo que ellos quieren plantearnos. Yo creo que necesitamos una clase nueva de ciudadanos que seamos más críticos, más exigentes de resultados y ubicar a nuestras autoridades. A ver, señor gobernador, señor presidente de la República, olvídese de la rifa del avión, olvídese de la consulta popular para someter a juicio expresidentes. Usted tiene información, está obligado a denunciar, a acudir a la fiscalía y a incitar a las instancias judiciales y no pretender llevarnos a una consulta que en estos momentos ya le dijo el ministro ponente que es un concierto de inconstitucionalidades. Esa consulta no tiene razón de ser. Esa consulta viola derechos humanos, el debido proceso y el principio de inocencia de los expresidentes. No va a tener un buen fin porque estamos perdiendo horas de trabajo con gente de Morena, con simpatizantes, con ciudadanos, en recabar millones de firmas, en hacer una petición de una consulta popular que no va a pasar. Señor presidente de la República, mejor las pruebas y los informes que dio Lozoya, preséntelos a la fiscalía y dénoslo a conocer porque pareciera ser que ya no está pasando nada en ese tema tan importante y trascendental. Y luego nos dicen, hay demasiada impunidad. Pues claro, pero la fomenta la propia autoridad. Si el gran problema de México es que solamente 3 de cada 100 delitos se castigan, es lo que está abonándole el presidente de la República a que no. Imagínense ustedes que en este año, en el 2020, prescriba algún delito que haya cometido Felipe Calderón, porque ya pasaron 10 años, y esté esperando el presidente de la República el año que entra para la consulta popular. Qué grave responsabilidad del presidente de la República que no actuó en tiempo y forma. Entonces yo lo que les digo, necesitamos generar una clase ciudadana que sea más exigente y no comparsa de las autoridades. Así sea de nuestro partido, así sea de nuestra simpatía, creo que ante todo, a mí se me critica porque a veces hago señalamientos contra Morena y apoyé a Morena, claro, pero no los apoyé para esto, los apoyé para todo lo contrario, para combatir la delincuencia, para generar mejores condiciones de economía, para generar mejores condiciones en materia de salud, y cuando veo que no es así, pues tengo todo el derecho ciudadano de señalarlo, y todos tenemos la obligación de señalarlo. Y Todos como tenemos. comenta Antonio, necesitamos periodismo de investigación que ya prácticamente no se hace. Eso a mí me parece grave, porque el gobierno tiene que ser acotado en sus actos a partir de información valiosa que se obtenga en investigaciones profundas de periodismo que los acoten en su accionar. Correcto. Y ahí a veces nos topamos con pared y por eso es muy valioso cuando se dan a conocer estas investigaciones, porque incluso se piden entrevistas y entrevistas que a veces no se quieren dar. Hay una cerrazón en lo personal que hay con la gente de este nuevo gobierno, porque como no conocemos tanto, no nos conocen tanto, será, y entonces no hay tanta oportunidad de entrevistarlos. Dice Ariosto Manrique, pensar que es de izquierdas o derechas es caer en el ridículo debate que hoy nos tiene empantanados como país. Es un tema de liderazgo, de valentía, de sentido común y tamaños. Abrazo al jefe Eras y a todos sus invitados. Muchas gracias. Juan Manuel Tipo de una sola pieza. Ricardo Córdoba, felicidades, muy buen programa, sus invitados muy bien informados, sus opiniones muy valiosas y muy objetivas. Juan Manuel, yo quisiera preguntarte, hablar ya de otro tema. A los tres,
pero empezaría contigo. El tema de la división de poderes o de la no división de poderes, ¿qué es lo que ha pasado en el Congreso de Baja California? Hemos visto desde, ya lo han mencionado, lo mencionó un poquito creo Carlos Atilano al inicio, la ley Bonilla 1 pretendía ampliar el periodo de la gubernatura, ley Bonilla 2, reducir la gubernatura posterior, alza de impuestos. Esa fue la bienvenida que nos dieron en este 2020, alza de impuestos, sin socializar, y por cierto, donde diputados nos dijeron, cuando los entrevistamos, no tuve oportunidad de leer, pero como era importante, porque no hay dinero en Baja California, aprobamos. La creación del SAT en Baja California, la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado, que también hay una, en la Suprema Corte ya metieron ahí una petición de que se declare esto inconstitucional. Bueno, tanto así que incluso el presidente de la República ya metió ciertos amparos a los impuestos del medio ambiente y demás. ¿Tú cómo has visto esto? Ya que estamos hablando en cuestión de si estamos hacia adelante, si Morena nos ha llevado hacia adelante o si vamos en retroceso. Este tema, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primeramente, Pati, antes de tocar ese tema, en lo que eran las mesas de seguridad del sexenio anterior, existía una normatividad. Y dentro de esa normatividad, el delegado del CISEN, que ahora ya no existe, era el secretario técnico de las mesas de seguridad en cada estado y las presidía el gobernador del estado. Y era función de ellos dos decir quién participaba o quién no participaba en la mesa de seguridad. Y uno de los puntos fundamentales era la confianza, ¿no? Entonces sí tenían ellos la capacidad y la autoridad para decir quién entraba y quién no entraba. No sé si en la normatividad de estas nuevas mesas de pacificación existan esos preceptos, pero era algo que ya existía, que se ha dado y que tiene toda la lógica del mundo. Ya relacionado a la pregunta que estás haciendo, pues yo creo que este gobierno de Morena trabaja al viejo estilo priista, ¿no? El jefe político del Estado trata de controlar los otros poderes. Llámese Congreso y bueno, reciente modificación al Consejo de la Judicatura que se está tratando de hacer por parte del Poder Judicial. La división de poderes es fundamental en un país. Creo que es parte de la Constitución. Y bueno, ataques que se hace a esta por medio del partido en el poder, creo que es lo que nos debería de estar preocupando mucho a los baja californianos. Tenemos un Congreso que prácticamente está doblado ante las voluntades del gobernador del estado, que no consensa las leyes, que no las ciudadaniza, y finalmente estamos viviendo lo que estamos viviendo, en el entendido que esto no es nuevo, ¿no? Entendemos que los gobiernos de Morena nos prometieron algo diferente, pero el control del Congreso, pues siempre ha sido una de los, ¿cómo pudiéramos llamar la palabra? De los mayores deseos que puede tener un gobernador en turno, ¿no? Lo vimos que sucedió con Francisco Vega. A Francisco Vega le autorizaron prácticamente todo. Llega esta nueva administración y bueno, desafortunadamente no es la excepción a la regla. Creo que la generación de nuevos impuestos va en contrasentido de lo que nos está sucediendo económicamente en el estado. Creo que el cambio de la gobernatura de 2 a 5 años fue totalmente constitucional, donde afortunadamente la Suprema Corte nos dio la razón. Ha habido muchos atentados a la democracia en nuestro estado y esto ha sido en confabulación con el Congreso. Tenemos un Congreso que prácticamente está entregado a la voluntad política del gobernador Bonilla. Entonces, ¿los diputados, crees tú que no tengan carácter o cómo es que se doblegan? Pues no sé cómo sea que se doblegan. Yo creo que me regreso un poquito a cómo iniciamos. El asunto de las gobernaturas y las presidencias municipales a 2 años nos cambió totalmente el panorama político aquí en Baja California, porque en vez de ponerse a chambear, se pusieron a pensar que era lo que seguía. Y dentro de la estructura de lo que sigue, pues si no quedó bien con el gran dedo, pues seguramente no me va a ir bien en el siguiente proceso electoral. Ya. Con la desaparición del Consejo de la Judicatura que ya mencionabas tú, Juan Manuel, pues
el gobernador tendría la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Carlos Atilano, ustedes estuvieron juntando firmas. ¿Qué conclusión se llegó? O sea, ¿se cumplió con el propósito y qué va a suceder con eso? Sí, mira, Pati, y yo como abogado con más de 30 años de ejercicio profesional, como expresidente del Colegio de Abogados, de la Federación Estatal de Abogados, vinculado con organismos nacionales de abogados, puedo afirmar categóricamente que esta reforma constitucional impulsada por Jaime Bonilla es el agravio más grave y profundo al Estado de Derecho en nuestro estado, en Baja California. Y lo digo porque, como bien mencionaba Juan Manuel, México vive bajo un esquema de una república con una muy clara y definida división de poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y judicial con facultades definidas para cada uno de ellos. Y el poder judicial está llamado a ser el poder que sea el equilibrio entre los otros dos poderes que son esencialmente políticos. Entonces, cuando al gobernador le das la facultad de nombrar magistrados, se pierde en automático esta independencia y esta autonomía del Poder Judicial. Me parece grave que en estos momentos de pandemia se proceda a la desaparición del Consejo de la Judicatura, porque déjenme compartirles un dato que no me hará mentir. A nivel mundial existen 17.8 jueces por cada 100,000 habitantes. En Baja California tenemos 2 juzgados por cada 100,000 habitantes. Hay una necesidad extraordinaria de tener más juzgados. Y es precisamente este órgano, el Consejo de la Judicatura, el que tiene que estar viendo el debido crecimiento y desarrollo, disciplina del Poder Judicial. Desaparecerlo en estos momentos me parece una mala idea. Y lo más aberrante es que le demos la facultad al gobernador de nombrar a los magistrados. ¿Qué va a pasar? ¿Se podrá echar abajo esto? ¿Mande? ¿Se podrá echar abajo esto? Se podrá y se debe echar abajo, Pati. Yo estoy convencido que el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Ignacio Pérez Castañeda, va a defender el Poder Judicial a capa y espada porque tiene toda su vida trabajando dentro de esta institución, le tiene un enorme cariño y ya anunció que va a interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte, controversia a la que vamos a acompañar nosotros como comunidad jurídica a través de una figura que se llama amicus curiae, que son los amigos de la Corte, para dar también argumentos adicionales a esta invasión a la autonomía y la independencia del Poder Judicial, y seguramente se va a revertir como se revertió la ley Bonilla. Pero mientras tanto, creo que se trastoca este espíritu democrático y de división de poderes que tenemos en el Estado. No debemos permitir que el gobernador se intromezca en esto de Poder Judicial. Y hay otro aspecto también muy grave, Pati. Las salas funcionan colegiadas, forman parte de ellos 3 magistrados, que son los que discuten en última instancia ordinaria la decisión de las controversias. Nombrarlos a uno solo, que sean unitarias, imagínate, el gobernador nombra al fiscal, nombra al magistrado y es uno solo el que resuelve, todo el poder se concentraría en el gobernador y eso no es sano para nadie, inclusive para los gobernadores, porque el autoritarismo y el dictaturismo es una tentación que está ahí vigente. Nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa de ley ciudadana que bien mencionas 3 aspectos fundamentales. Primero, que no desaparezca el Consejo de la Judicatura. Segundo, que el gobernador carezca de facultades para nombrar al poder, a los magistrados, que sea el propio Poder Judicial el que se autodetermine. Y 3, algo muy importante, que el presupuesto del Poder Judicial no parta de la voluntad del gobernador ni de los diputados, que esté establecido en la Constitución, que la Constitución establezca que cuando menos el 2% del presupuesto general corresponda al Poder Judicial para su debido desarrollo y crecimiento, y ya no que esté a voluntad del gobernador en turno, porque también es otro instrumento de superioridad sobre el Poder Judicial. Entonces, cuando ya haya un presupuesto fijo, vamos a hablar de autonomía. Bien. Sobre este mismo tema, la falta de que realmente haya contrapesos, de la no división de poderes que se busca y que está habiendo en Baja California. ¿Tú qué opinas, Antonio Heras? Mira, antes yo suscribo lo que ha dicho Juan Manuel y lo que ha dicho Carlos en esas últimas partes, en esa última parte, que cuando todo el mundo pensábamos que había una mayoría en el Congreso, con los morenos llegaron pues para quedarse,
y con solo 2 años se antojaba que debían de hacer un excelente trabajo en beneficio de la sociedad. En el caso de la sujeción del Congreso hacia el Ejecutivo, pues se ha visto esta parte de la gobernabilidad, por ejemplo, que les dieron los enecistas, al PRI, a Rufo en su segundo periodo, a partir del 92 con Fierro Márquez, y luego el Ordi, Fernando Castro Trenti y Enrique Acosta Fregoso. Ahora, con una mayoría de 13 diputados de Morena más sus aliados, con esa mayoría de los 17, ¿no? Pues es paradójico, Pati, que requieran de los 2 votos de los expanistas independientes, porque no les alcanza de repente, pues, ¿no? O sea, tienen mayoría y esa soberbia que se da les hace de no trabajar políticamente. Bueno, ¿por qué? Porque son instrucciones. El Congreso del Estado se volvió una oficina del Ejecutivo y pasaba lo mismo con el Poder Judicial. A mí me tocó ver la actitud del expresidente del tribunal. Se paró ahí. En espera de que lo atendiera, por ejemplo, el fiscal general o el gobernador. Ignacio Pérez se busca, ahí sí, esperemos a que termine su mandato, porque hay una sujeción tal que la verdad tú ves la glosa que empezó, estos días empezó, y realmente son halagos, son pues, pura floritura, pues, cuando el ejercicio de una glosa de gobierno es ver a lo que se comprometió a través de su Plan Estatal de Desarrollo y qué se ha hecho en el último año de gestión. Pero no, lo que estamos viendo es simplemente las florituras y tirados al piso nuestros diputados, ¿no? Entonces, y todos, los 25. Entonces, ahí es, ¿qué vamos a esperar? Pues que haya un cambio ya y se dé. Hay una sujeción, hay una sumisión y un momento importantísimo es lo que plantea Carlos en el sentido de la controversia constitucional, porque es la única manera, y los otros, las broncas entre el alcalde, los alcaldes y el gobernador, yo sí pugnaría por la institucionalidad, porque existen normatividad para que se coordinen, o sea, no podemos regresar al PRI de los 70s, ni podemos sujetarnos a esa nueva visión de hacer política, una política no de contrapesos, ¿no? Ojalá que fuera, sino de golpeteos que se está dando y que, bueno, se da por esta parte de la jefatura política. Pero ¿quién pone orden, Antonio, si hay un control de todo? ¿Quién pone orden? Mira, ahí te va. Cuando la suerte, la aventura de un cacique se da cuando le hace ver a los de su casa, de su región, que él tiene el control a nivel nacional. Y a su vez, a nivel nacional, les hace creer, les hace ver que él tiene control en su tierra. Entonces, yo sí buscaría o pugnaría porque se busquen canales de coordinación y realmente, porque está ahí en la norma, pero además de eso, pues los golpes que le ha puesto la Suprema Corte de Justicia a Morena Baja California, o bueno, hay quien dice que no es Morena, a los gobernantes en Baja California, es como para que se pongan a pensar que las cosas no están bien hechas, ¿eh? Pero ¿quién? Pues el electorado en junio próximo, ¿no? Es el único que puede replantear esta situación. Ya estamos centrados en gastos, ya nos falta menos de un año. Bueno, pues eso aspiraría a que haya mayor participación ciudadana, que superemos el 30%, pero además que se diversifiquen las propuestas. Sí, creo que Morena tiene todo para ganar, pero además tiene todo para perder. O sea, están haciendo todo para que pierdan. Hay que ver la oposición. Claro. Sí, qué curioso, ¿no? Con esta pugna entre el gobernador y el presidente municipal, afectan a la gente
sin ver que si acaso fuera, aunque hipócritamente, pero velar por la gente que es la que de alguna manera los mantendría en el poder o estaría contentos con la manera en que gobiernan. Vámonos al último tema que tengo yo aquí desglosado, que es el tema de la libertad de expresión. Ya de alguna manera lo hemos abordado, y el de las campañas negras, que Antonio, tú conoces muy bien este tema, lo has sufrido. Juan Manuel Hernández Niebla también. Carlos Atilano, en tu caso, no sé muy bien. Sé que hubo ahí un incumplimiento del presidente municipal cuando ibas a trabajar con él, pero no sé tanto si es una campaña negra o no. ¿Qué tanto de libertad de expresión tú que tuviste bloqueo y situaciones adversas en la administración de Francisco Vega de la Madrid con tus investigaciones, Antonio Heras, ¿cómo ves ahorita el momento que se está viviendo en esta materia? Mira, al gobernante le queda a modo los periodistas que solamente recogen declaraciones. O sea, que ese es un gran trabajo. El trabajo reporteril es algo muy, muy determinante, ¿no? O sea, es la base, pero también el periodismo de investigación, el periodismo de soluciones, el periodismo que incomoda al gobernante, bueno, pues obviamente pues no les queda otra más que tratar de golpearte. Y hay muchas maneras de hacerlo. Tratan de mantener un control, mandan al operador político a que te amenace o que te haga. Entonces, ahí me da mucha risa porque me ha tocado estar en 2016, me tocó andar reporteando con un amparo bajo el brazo y la protección de artículo 19, ¿no? Y del Centro Estatal de Derechos Humanos apoyándome, pues, ¿no? Y eso es un poquito molesto, pero te da risa porque son muy menores los gobernantes. Entonces, yo ya soy en la parte esa del relevo generacional. Ya Jorge Heras ya está cumpliendo esa parte. O sea, yo me estoy desvinculando desde el 2012, pero no me dejaron, me mandaron poner una golpiza ahí la gente de Rommel Moreno, pero ya es el relevo generacional. ¿Qué me toca a mí? Fortalecer, ver cuestiones de principios, de ética periodística y de fomentar en Jorge esta idea de cuál es la relación del periodista per se, que es con la sociedad, así como del político es con el poder, para nosotros con la sociedad. Entonces, hay de libertad de expresión, pues es que, híjole, yo no les pido permiso a los gobernantes, ¿no? O sea, realmente ¿Lo ves un viene ambiente luego más rápido ahora o lo ves igual, que siempre en realidad ha sido así? No, mira, bueno, en el caso de Kiko Vega, pues estaba ahí el señor Jorge Alberto Cornejo, ¿no? Y era un especialista en guerra sucia y demás. Y la paradoja es que la parte operativa de esa guerra negra que se tenía estaba en la Secretaría General de Gobierno. Y hoy por hoy en el gobierno del señor Jaime Bonilla de Morena, el mismo grupo operador de campañas negras sigue en la General de Gobierno. Entonces, o sea, es lo mismo, o sea, yo no voy a esperar una mejor atención del gobernante porque ni me debe ni le debo, pues, ¿no? Yo hago mi trabajo y él sabrá qué hacer, pero a ellos les encanta que la gente les eche loas, que les digan, que hagan, ¿no? Vemos, y Carlos lo va a ubicar muy bien, pero con el trabajo periodístico pareciera que estamos en el estalinismo de los 60, 50, ¿no? O sea, una manera de que el jefe político es el jefe político y lo que diga él es la gran nota y no puedes diferir. Ahora, aquí el problema es que si tú apuestas por espacios como este, Pati, donde tú manejas tu agenda, tú manejas el ritmo de tus trabajos,
la parte ética también, los contenidos, no hay problema, porque no te sujetan. Por fortuna, mi jefe en la jornada está a 3,000 kilómetros de distancia, ¿no? Ujú. Y por fortuna, Lindero Norte ya es propiedad de Jorge Heras. Pero yo sí veo a muchos compañeros que trabajan en medios tradicionales o en alternativos que han sucumbido, pues, ¿no? Ante el galanteo o ante la presión. Yo creo que hay más presión ahora. Y había con los panistas, en la última parte de los panistas, sí hubo un golpeteo directo y frontal contra periodistas, ¿no? Que ahorita se está haciendo, ahorita lo hace el gobernador en sus mañaneras, ¿no? Y es algo muy, muy triste porque hay un golpeteo sobre todo a mujeres. Y eso, El semanario Z lo dijo compañeros periodistas, y eso es específicamente. grave, pues, o sea, es una situación al menos de respeto y primigenio, vaya, o sea, por cortesía, no debes de hacerlo. Y además él está obligado a hacer un trabajo de orden, de convivencia, de un montón de cosas que no tiene, lamentablemente. Claro. Creo que también lo ideal para ejercer un periodismo crítico, para ser libre, es que los medios no dependan del presupuesto de gobierno del Estado, ni le apuesten a sobrevivir con lo que les pagan en los ayuntamientos, porque lo que también se observa a veces, incluso cuando nada más se va a buscar declaraciones, es que nada más saco la declaración del lado que me conviene, porque no voy a poner en peligro ese presupuesto. O sea, hay una autocensura también ahí en los medios y en los comunicadores. Juan Manuel Hernández Niebla, por ser una persona crítica, tú estás en este cargo honorario dentro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, diciendo las cosas como son. Ahí sí no es percepción, son datos, son cifras que se toman del Secretariado Ejecutivo y se dicen las cosas y hay que tener la valentía para hacerlas. Y tú has sido víctima de estas campañas negras del presidente municipal de Tijuana, tú lo dijiste abiertamente. ¿Sigue esta situación ríspida? ¿Cómo lo ves? Oye, ya paró, Pati. Le corrijo un poquito a Antonio. El grupo de campañas negras del gobierno del estado pasado se pasó al municipio de Tijuana, ¿no? Es algo que se conoce, que se sabe, que no se puede comprobar porque es muy difícil de ese tipo de situaciones, pero ese grupo pasó a incrustarse al gobierno municipal de Tijuana. Y efectivamente, yo pues no puedo llamar víctima, ¿no? Porque el que se lleva se aguanta en este negocio, pero sí me estuvieron atacando duro, me estuvieron levantando falsos. Desafortunadamente, el alcalde de Tijuana, cuando siente que se le critica, porque lo que hay es crítica, pero constructiva, trata de denostar, trata de descalificar, y bueno, eso fue lo que me sucedió a mí. La verdad, tendré también que ser honesto, yo del gobierno del estado, del gobernador en particular, no he recibido estructuras deferencias, perdón, buenos tratos. Por ahí no ha llegado nada y realmente la crítica ha sido pareja, ¿no? Por el lado de la fiscalía también hay una apertura total a la crítica. Ellos nada más piden que sea constructiva y en el ánimo de trabajar juntos. Pues finalmente los ataques vinieron del gobierno municipal de Tijuana, donde afortunadamente ya pararon, ¿no? Creo que los pleitos que traen ahora son mucho más grandes de los que pudieran traer conmigo. Buen punto ahí, Juan Manuel. Bueno, tú, Carlos, has sido víctima de alguna campaña negra. A mí me llama mucho la atención lo que sucedió antes de que incluso, o cuando ya tomó posesión Arturo González, tú te habías sumado al equipo. ¿Qué pasó ahí? Pues simple y sencillamente no avaló el compromiso Arturo González Cruz. El compromiso era que yo le coordinara la campaña a cambio de impulsar desde la Secretaría General de Gobierno cambios fundamentales en la vida pública del municipio. No se cumplió. Yo no estoy para andar sobre posiciones políticas, yo voy por cambios fundamentales. Y cuando veo que, como bien lo menciona Antonio Heras, este gobierno estatal y municipal es un 85% priista y panista, y a los hombres de Morena nos hacen a un lado,
pues quisimos mejor no participar y creo que fue lo mejor que nos ha sucedido. Pero en relación al tema, Pati, déjame decirte que en un país donde hay tentaciones muy graves por parte de la autoridad de oprimir la libertad de expresión, aderezados por la presencia del crimen organizado, pues es muy complicado, ¿no? Decenas de periodistas muertos a nivel nacional, líderes sociales también pierden la vida. Yo he sido un luchador social que también he sido objeto de campañas negras. Recordarás que cuando le denuncié a Juan Manuel Gastelum por el tema de los contratos de arrendamiento de camiones de basura, que consideramos que eran actos de corrupción, fui declarado oficialmente por él como una persona no grata en el municipio, ¿no? Entonces, sí hay presiones del Estado, del municipio, cuando eres una voz que se escucha y una voz opositora, pero con objetividad a lo mal que se está haciendo. Ahorita te puedo decir que tengo mis 2 cuentas bancarias congeladas, ¿no? Ando buscando cuál es la razón. He recibido en mi oficina visitas de Hacienda, de Gobernación, o sea, esto te lo digo a través del tiempo, cuando fui presidente estatal de los abogados, que era muy crítico al gobierno del panismo en aquel entonces, González, me pasaron muchas cosas, ¿no? Hoy también hay presiones que no debe uno manifestar porque luego se pretende uno victimizar, así lo ve mucha gente, ¿no? Pero sí, el gobierno tiene un interés en que se avale, se aplaude a sus acciones, y cuando hay una voz opositora la tratan de callar de muchas maneras. Creo que el SAT en el estado de Baja California tendrá ese uso faccioso por parte de la autoridad. Hay que revisarlo muy a fondo, porque si ahorita a través de la CES están extorsionando a muchos, no solamente empresarios, ya se están yendo a las casas de ciudadanos, ¿no? Entonces, yo no quiero pensar que el SAT pueda tener un uso faccioso para perjudicar a aquellos que se oponen a las políticas públicas del momento. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es actuar con valor cívico, siempre expresando lo que uno piensa en buena lid, y ya las consecuencias, bueno, están ahí en manos de las autoridades. Dice Gloria Sandoval, dice buen programa, buen panel. Natalia Villanueva, que cada uno de los invitados de 3 propuestas si llegan al gobierno. Bueno, de Antonio estoy segura que va a dejar la trinchera periodística por irse del otro lado, porque hay una vocación, hay un compromiso con el periodismo, bueno, a menos que nos vayas a dar la nota de primera plana, Antonio, pero sí le tengo que preguntar a Juan Manuel y a Carlos Atilano si los veremos a alguno de ustedes contendiendo por algún puesto público. Juan Manuel. No es el plan, Pati, básicamente. Decía mi papá, nunca digas nunca. He tenido muchas invitaciones a lo largo de estos 10 años que he estado en la labor ciudadana, y si llegaran a alinear los astros, que difícilmente se alinean en materia política, pudiéramos considerar el participar, ¿no? Es muy difícil, no es el plan, no es el objetivo. Nos mantenemos en esta plataforma ciudadana por lo que nos queda en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que es hasta abril del año que entra, y ya de ahí nos regresaremos a trabajar de tiempo completo y a dedicarle el tiempo a la familia. Bien. ¿Tú, Carlos? Bueno, a mí sí me gustaría ver a Juan Manuel Hernández Niebla en la boleta. Yo creo que hace falta muchos elementos como él. Hace falta que los partidos políticos se abran a la sociedad civil. Yo creo que ahorita hay un momento histórico único en el Estado, en el 2021, para retomar el rumbo de lo que queremos como bajacalifornianos, y los partidos que hoy son oposición deben de entender que si no van juntos, que si no hacen un esfuerzo por generar un gobierno de coalición a partir de figuras públicas, ciudadanas, independientes, comprometidas con la sociedad, se enclaustran en sus personajes de siempre, se enclaustran en sus puntos porcentuales, Morena tendrá el camino libre. El 2021 es, como les digo, una oportunidad para voltear a ver gente de valía, que la hay al margen de los partidos políticos. Hay que pedirles generosidad, honestidad a los directivos de los partidos para unirse y buscar esos perfiles que son tan necesarios en estos momentos, porque hay muchas cosas que componer a partir de la llegada de Morena en Baja California.
Muy bien. Gracias, ¿No Carlos, quieres por tus comentarios. Aquí está mi esposa atrás de la pantalla y dice que no me haga caso, ¿eh? Hola, es que de verdad que es asumir un gran compromiso de hacerlo, pero bueno, dijiste que ya se analizará y si vuelves a tener propuestas como las que ya has tenido con Manuel. Carlos, ¿no quieres adelantar qué es lo que te interesa? ¿La presidencia municipal, la gubernatura? Mira, a mí lo que me interesa es apoyar a un movimiento que surja de la sociedad civil y que termine arropada por los partidos, donde pudiéramos generar un gobierno de coalición. Un gobierno que no sea del PAN, que no sea del PRD, que no sea del Movimiento Ciudadano, del PBC, un gobierno que sea de los ciudadanos para los ciudadanos, donde seamos nosotros los ciudadanos los que establezcamos los puntos principales y los programas de gobierno y no a la inversa. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, ahorita no tenemos en la Constitución de nuestro Estado concebido el derecho humano al agua, ¿sí? El gobernador prometió que se iba a municipalizar el agua y crea, en contrario, una Secretaría Estatal del Agua para concentrar en el Estado todo lo relativo al agua y dejando de lado los compromisos de campaña. Entonces yo creo que si podemos armar un proyecto entre todos donde digamos, esta es la Constitución que queremos, estos son los aspectos fundamentales sobre los que vamos a convivir como sociedad, yo le entro a esos temas, arrastramos la pluma y después, bajo esa alianza de partidos, buscamos quiénes son los perfiles ciudadanos que deban encabezarlos. Si se dan esas condiciones de una viabilidad de candidaturas, le entramos. Si no, tenemos 30 años en nuestro ejercicio profesional, nos va bien afortunadamente, y nuestro liderazgo en la lucha social no se va a terminar, ni lo vamos a dejar de lado por un tema de una posición política. Ojalá que lo que la gente sienta, si concuerda con las cosas que se dijeron en este programa, pues se despierte, se emocione, luche por hacer algo por su estado y ante todo, porque no es lo único, pues salir a votar el día de las elecciones y que se demuestre qué es lo que la ciudadanía quiere. Yo les pediría una conclusión. Antonio Heras, vuelvo a la pregunta inicial de este panel o de este programa. ¿Con Morena ha habido un avance o un retroceso en Baja California y alguna reflexión final que nos quisieras dejar? No, creo que ojalá fuera lo que planteaba Lenin, ¿no? De un paso adelante y dos para atrás, pero en la construcción de un partido. Y Morena sigue sin ser un partido, al menos en Baja California. A nivel nacional también. Es un movimiento, hay muchos jóvenes. Creo que como gobierno ha dejado mucho que decir. Y en esta propuesta que hace Carlos, yo sí impulsaría trinchera la que no tiene ninguno de los poderes públicos, ni los ayuntamientos, ni los paraestatales, ni paramunicipales, ni órganos autónomos tampoco. Un programa de comunicación, un plan de comunicación, donde esté integrado, sí, el gasto público en materia de publicidad, pero sobre todo, cuál es el beneficio de la sociedad en las campañas y en las acciones de comunicación, porque es la gran discrecionalidad y es una manera de control político y control de medios. ¿Qué me deja todo esto? Simplemente la generosidad, Patricia, tuya, de Juan Manuel, de Carlos, de poder ir rebotando estos temas que son necesarios, son básicos. O sea, es a partir de la propuesta, a partir de la crítica. Y creo que los gobiernos, cualesquiera que estén, del color que sean, en lugar de reprimir, en lugar de constreñir, tendrían que crear estas alas, estas plataformas, porque es la única manera de tener esa relación. Por último, vemos la relación que hay a través de WhatsApp, que tú debes estar incluido en varios de los que hacen comunicación social. En el Congreso solo te informan y cancelaron la posibilidad de que emitas un comentario o una pregunta, además en tu grupo de WhatsApp. También en el de gobierno del Estado. En el gobierno del Estado también. ¿Qué es lo que están haciendo?
pues simplemente están echándose para atrás de un concepto de comunicación. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque no hay un programa de comunicación, porque no hay un plan de comunicación. Es el que nos debía de regir, y debía de regir la relación del gobierno, de los gobiernos, de los poderes, con los medios de comunicación y con aquellos que ejercemos el periodismo. Pero no lo hay. Entonces, allá hay un retroceso, bueno, no hay, más bien, no hay ningún avance, no ha habido un avance en los últimos 30 años, incluido PAN, incluido Morena y también PRI en sus gobiernos municipales. Ok, muchas gracias, Antonio. Antes de ir contigo, Juan Manuel, dice Noel López, licenciado Carlos Atilano es mi candidato, he dicho. Héctor Ramírez Garay, todo el mundo sabe que la CEPS es la caja chica de los partidos políticos que están gobernando. Lupita Sandoval, debemos ser contrapeso, ojalá lo consideren el participar y representar a los ciudadanos de Tijuana y de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla y Carlos Atilano con el fin de lograrlo. Gloria Sandoval, el gobernador quiere municipalizar el agua y municipalizarse el mismo. Nacho Sigala Sandoval, bueno, nos está viendo. Héctor Ramírez, Partido Morena está partido en dos a nivel nacional, la gente de Mario Delgado y la de Muñoz Ledo y la de Gibran, está totalmente dividido. Juan Manuel Hernández Niebla, volvemos al punto inicial y que en relación a la pregunta si con Morena ha habido un avance, un retroceso, sobre estos temas que hemos abordado, que podríamos estar abordando muchos otros más, no nos acabaríamos aquí estar hablando y analizando. ¿Y qué conclusión final podrías hacer o qué reflexión dejarnos? Bueno, totalmente de acuerdo con el comentario de Antonio Eras, Pati. El PRI no pudo, el PAN no pudo, Morena no ha podido. Creo que los ciudadanos seguimos sufriendo los mismos males del pasado: inseguridad, falta de educación, pobreza, falta de desarrollo económico, falta de empleos. Y creo que aquí el punto fundamental como reflexión final debería de ser la participación ciudadana. Vamos dejando el Facebook como el muro de los lamentos. Vamos a salir a votar en primera instancia. Vamos a salir a elegir nuestros gobernantes. Vamos a participar desde cualquier organización de la sociedad civil que nos guste, ejerciendo esos contrapesos que necesitan los gobiernos. Yo mencionaba que mucho de lo que está haciendo ahorita Morena es jugar para las tribunas, no jugar para lo que verdaderamente hace sentido. Nosotros, los privilegiados, los que tenemos un nivel de educación, lo que nos podemos dar el lujo o el tiempo de salir y participar, creo que tenemos esa obligación. Salir y contribuirle a nuestra sociedad, a nuestra economía, a nuestra ciudad y a nuestro estado, tratando de buscar que esto se haga mejor. Me quedo con esa reflexión importante y que debe ser una exhortación para cada uno de nosotros, porque desde nuestra comunidad, en la colonia, podemos tener una participación más activa en las cosas que están sucediendo y si queremos un verdadero cambio. Carlos Atilano, ¿cuál sería tu reflexión final? Yo creo que Morena no ha entendido que ya es gobierno, siguen en campaña, siguen haciendo lo mismo que hacían durante tantos años Andrés Manuel en campaña, hablándole a sus seguidores, y no se ha puesto a trabajar. Necesitamos reorientar nuestras políticas públicas. Morena ha resultado un fiasco a través de sus gobernantes, especialmente en Baja California, le han apostado a la simulación y creo que se presenta el 2021 como una oportunidad para retomar el camino a partir de la participación ciudadana, que es lo que han estado discutiendo e incidiendo tanto Antonio como Juan Manuel. Yo creo que el antídoto en contra de las malas prácticas gubernamentales es la participación ciudadana. Y el 2021 precisamente es ese escenario donde debemos de participar. A mí me molesta mucho, me causa decepción que cada vez nuestros procesos vengan de más a menos. En el último proceso votamos 27% del listado nominal. Eso no puede ser. O sea, una democracia con menos del 50% del electorado es una burla. No termina por consolidarse una verdadera democracia en Baja California y en el país. Y eso se debe a la desatención y a la falta de participación ciudadana.
Yo los invito a todos a que estén muy al pendiente de este proceso que ya inició, que es el más grande en la historia de nuestro país. Vamos a votar 15 gubernaturas, 1,900 municipios, todo el Congreso Federal, hay que renovarlo. Y yo creo que necesitamos quitarle algunas piezas a Morena, incrustar unas nuevas que sean un contrapeso, para que no pasen en automático barbaridades como han estado pasando aquí en el Estado. Entonces es muy importante buscar perfiles, que los partidos entiendan la nueva dinámica, salir de esa burbuja en la que a veces se encuentran y que se aleja del sentir ciudadano. Yo me quedaría con esta reflexión de que hay que participar para poder impulsar los cambios. Carlos Atilano, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, gracias por haber estado en nuestro programa, en este programa, te lo agradezco mucho. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Seguimos ahí tus columnas en el Imparcial, antes Frontera. Antonio Eras, periodista, director del Lindero Norte y corresponsal de la Jornada de Baja California. No te jubiles, como que cambio generacional, todavía tenemos mucho que aprender de ti y que conocer del trabajo de investigación que haces y bueno, también en compañía de Jorge. ¿Es tu hijo Jorge Eras? No, Jorge es mi sobrino, nada más que gusta de quitarse el apellido paterno, entonces por la marca. Y nada más una presión. Yo soy corresponsal de la Jornada México, del periódico La Jornada. Soy socio fundador de la Jornada Baja California, pero ahorita no participo en nada con el portal y voy al Lindero y es en la Jornada México. Y Jorge es mi sobrino, pero bueno, todo el mundo dice que es mi hijo y lo acepto. No, pues yo te lo tenía que preguntar porque tenías algo. Gracias, Antonio. Un placer y seguiremos en contacto los tres, Juan Manuel, Carlos, Antonio. Muchas gracias, amigos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 7 en punto. Hasta luego.